Era el máximo goleador de la Naranja Mecánica y uno de los mejores jugadores del mundo en su época. Sin embargo, su miedo a los aviones hizo que su carrera, irónicamente, no despegara como debería. Cuando su país y su equipo lo necesitaban en momentos decisivos, su temor le impedía estar ahí, perdiéndose partidos cruciales y quedando muy lejos de la gloria que su talento merecía. Aún así, su talento era innegable, la magia que desbordaba sus pies y los goles que anotaba erizaba la piel de cualquier fanático del fútbol. Hoy vamos a repasar la historia de uno de los jugadores más talentosos y únicos que haya existido, Dennis Bergkamp. Este video es posible gracias al auspicio de MasterBets 365, la mejor casa de apuesta de Latinoamérica. Recuerda usar el código GABE para duplicar tu primer depósito y empezar a ganar desde ya. Además, te dejo dos apuestas fijas para la Champions, Barcelona versus Benfica y PSG versus Liverpool, con más de 2.5 goles en ambos partidos. Para jugar, solo tienes que hacer clic en el enlace de abajo y registrarte. No olvides apostar con responsabilidad y, lógicamente, ser mayor de edad. Ahora sí, comencemos. Dennis Bergkamp, nacido el 10 de mayo de 1969 en Ámsterdam, Holanda, un lugar donde el fútbol no solo se jugaba, sino que era una forma de vida. En esos días, la naranja mecánica, el legado de Johan Cruyff, marcaba una era dorada para el fútbol holandés. La influencia de Cruyff se sentía en cada rincón, y su padre, como tantos en esa época, estaba convencido de que su hijo debía seguir ese mismo camino. El destino de Bergkamp parecía ya trazado. Desde su niñez mostró una destreza única con el balón y a la edad de 11 años, el Ajax, una de las canteras más prestigiosas de Europa, lo descubrió, y fue allí donde comenzó a forjar su camino hacia la gloria. En la Academia Juvenil del Ajax se gestaba el talento de un futuro ícono, pero aún quedaba mucho por recorrer. El talento de Bergkamp no solo se destacaba por su control y precisión, sino por una visión de juego que lo haría único, una habilidad para leer cada jugada con una anticipación casi sobrenatural. Ese toque de magia lo llevó rápidamente al primer equipo en 1986, donde bajo la dirección de Johan Cruyff, Bergkamp hizo su debut profesional. En el Ajax, Dennis no tenía una posición fija en el ataque, pero a pesar de ello, logró marcar 122 goles durante su estancia en el club. Su capacidad para leer el juego y anticiparse a las jugadas lo convirtió en un elemento indispensable. No solo era un goleador, sino el tipo de jugador que siempre estaba donde se le necesitaba, recuperando balones imposibles y entregando asistencias de forma sublime. Esa clase de jugador que los compañeros sueñan tener a su lado. Gracias a sus grandes actuaciones fue convocado por la Naranja Mecánica y la élite del fútbol holandés ya reconocía su talento. Leyendas de la talla de Marco van Basten y Frank Rijkaard no solo admiraban su capacidad, sino que veían en él el futuro del fútbol de su país. Bergkamp no solo era una estrella, era el líder de una nueva generación de jugadores que llevaría a Holanda a la cúspide del fútbol internacional, junto a figuras como Edgar Davids, Edwin van der Sar y otros jóvenes que comenzaban a brillar. Bergkamp se destacaba como el gran referente, el mayor de todos en un equipo lleno de promesas. Tras su brillante paso por el Ajax, Dennis Bergkamp emprendió un nuevo capítulo en su carrera, uno que lo llevaría a Italia, para ser exactos, al Inter de Milán, un club con una historia llena de gloria. Sin embargo, lo que en un principio parecía una nueva etapa prometedora se convirtió rápidamente en un periodo de frustración para el delantero holandés. El estilo de juego en el Inter era táctico y extremadamente defensivo, un fútbol alejado de la creatividad y la explosividad que caracterizaban a Dennis Bergkamp. En un equipo donde los pases aéreos eran casi inexistentes y la agresividad en ataque estaba prácticamente restringida, su talento se vio atrapado en un sistema que no lo dejaba brillar.
Lo que había sido un ascenso meteórico ahora se convertía en una pesadilla futbolística. Pero como ocurre en muchas grandes historias, la adversidad nunca detuvo a Bergkamp. En medio de este oscuro periodo en su carrera, llegó el Mundial de Estados Unidos 1994, un torneo que representaba más que la oportunidad de redimirse en el campo. Pero a Bergkamp le esperaba una prueba aún más grande, una batalla interna que lo marcaría de por vida. 5 años antes, una tragedia aérea golpeó su mundo. Un avión que volaba de Ámsterdam a Surinam con 182 pasajeros y 9 tripulantes a bordo se estrelló dejando un saldo de 168 muertos, entre los cuales se encontraba un grupo de futbolistas surinameses que jugaban en la primera división de su país. La noticia impactó profundamente a Bergkamp, quien solo tenía 20 años en aquel momento. La tragedia dejó en él una fobia aterradora hacia los aviones, un miedo que lo acompañaría para el resto de su vida. A pesar de su pavor, el Mundial de 1994 representaba la oportunidad de su vida. Dennis sacrificó su miedo y subió al avión para unirse a la selección, pero el destino le tenía preparada una experiencia aún más angustiante. Justo antes de despegar, un periodista, en un intento de hacer una broma, lanzó una amenaza falsa sobre la presencia de una bomba en el avión. El comandante, siguiendo los protocolos, anunció un retraso por la amenaza, lo que causó pánico y caos entre los pasajeros. Y esa no sería la última prueba que Bergkamp tendría que enfrentar. El vuelo, lejos de ser tranquilo, estuvo marcado por turbulencias intensas. Cuando el avión se acercaba al destino, una bolsa de aire provocó una caída libre de varios segundos, dejando a los ocupantes suspendidos en el aire en una sensación de terror indescriptible. El aterrizaje de emergencia salvó lo que pudo haber sido una tragedia, pero para Bergkamp el daño ya estaba hecho. Ese viaje, esa experiencia lo dejó marcado. A partir de ese momento tomó la decisión de no volver a volar nunca más. A pesar de lo vivido, Dennis Bergkamp dejó una huella en el Mundial de 1994. Con una actuación destacada, marcó 3 goles y dio un par de asistencias, demostrando que a pesar de sus miedos seguía siendo el mago holandés. Sin embargo, la selección de los Países Bajos no pudo superar a Brasil de Romario en los cuartos de final, cayendo por 3-2 en un partido épico. Al siguiente año, Dennis Bergkamp firmó su contrato con el Arsenal, pero Bergkamp impuso sus condiciones, su exigencia de no viajar en avión con el equipo. Su fobia a volar seguía siendo una batalla personal, y Bergkamp no estaba dispuesto a ceder. Decidió que viajaría en coche a los partidos sin importar cuántas horas le tomara el trayecto. La distancia no importaba, lo que importaba era el fútbol, su pasión y la decisión de no dejar que sus miedos dominaran su destino. Los viajes largos lo dejaban exhausto y llegaba cansado y sin aliento a los partidos de visitante, una realidad que muchos no podrían comprender. Sin embargo, el Arsenal respetó sus decisiones. Sabían que su valor no solo se medía en kilómetros, sino en el impacto que Dennis tenía sobre el césped. Y cuando se trataba de jugar en casa, Bergkamp simplemente brillaba. El Highbury fue su escenario y ahí dejó una huella imborrable. Fue en ese campo donde Dennis mostró al mundo entero su magia, anotando goles que revolucionaron la Premier League. Sus jugadas, sus asistencias y sus remates de una precisión quirúrgica deslumbraron a todo el mundo. En 1997-98, junto a Ian Wright, formó una delantera letal que se entendía a la perfección, una dupla imparable que lideró al Arsenal hacia la gloria. Esa temporada, Bergkamp logró ganar el doblete, la Premier League y la FA Cup, confirmándose como una de las piezas claves del Arsenal y del fútbol inglés. El Mundial de Francia 1998 llegó y Dennis Bergkamp estaba en su mejor momento. Con 29 años, su talento ya era reconocido en todo el mundo, y Holanda era uno de los equipos más temidos y uno de los favoritos a alzar el trofeo.
Durante el torneo, Bergkamp demostró una vez más por qué era considerado uno de los mejores. Anotó 3 goles espectaculares que dejaron a todos sin aliento. Pero fue en los cuartos de final donde el mago holandés selló su legado con uno de los goles más emblemáticos en la historia de los mundiales. Era el minuto 90 de un partido tenso, reñido, contra Argentina, un equipo lleno de estrellas como el legendario Gabriel Batistuta. El marcador estaba 1-1 y el tiempo se agotaba. Cuando parecía que el partido se iría a tiempo extra, Bergkamp apareció como él solo sabía hacerlo. Un pase largo de Frank de Boer cruzó el campo y Dennis, con una precisión milimétrica, controló el balón que parecía imposible de dominar. Recortó hacia adentro, dejando atrás a Roberto Ayala como si no existiera y con la parte externa del pie envió el balón al fondo de la red, superando a Carlos Roa. El estadio estalló y el mundo entero presenció un gol agónico. Argentina quedó destrozada y esa derrota sigue siendo una herida difícil de olvidar para los fanáticos argentinos. Pero para Bergkamp ese gol no solo significaba una victoria para su equipo, sino también la consagración de su talento en el escenario más grande del fútbol. En las semifinales el desafío fue aún mayor. Brasil, el campeón defensor, se enfrentó a Holanda, en un partido lleno de emoción que terminó 1-1 en el tiempo reglamentario. La tensión se trasladó en la tanda de penales. Fue allí donde, a pesar de los esfuerzos, los holandeses cayeron 4-2 y el sueño de llegar a la final se desvaneció. Pero aunque la eliminación dolió, el sacrificio de Dennis Bergkamp nunca pasó desapercibido. Su nación lo aplaudió de pie, reconociendo lo que había dejado por su país. Bergkamp siempre fue fiel a su forma particular de viajar. Hizo un largo trayecto en barco desde Holanda hasta Francia para estar presente en ese mundial, sin ceder a sus miedos y dejando a Holanda entre los 4 mejores equipos del mundo. Pocos sabían que ese sería el último mundial para Dennis Bergkamp. El miedo a volar fue una batalla personal que nunca dejó atrás, y eso le llevó a tomar una decisión radical poco después, marcando el fin de una era. Pero su legado ya estaba asegurado, no solo por los goles, sino por el alma del luchador y su indiscutible magia sobre el campo. Con solo 29 años y habiendo alcanzado el título de máximo goleador histórico de Holanda en aquel entonces, Dennis Bergkamp se encontraba en su mejor momento, pero también en una encrucijada crucial en su carrera internacional. A pesar de estar en plena forma física y en la cúspide de su potencial, Dennis tomó la decisión de anunciar su retiro de la selección nacional, a pesar de que el Mundial Corea-Japón 2002 podría haber sido su tercera Copa del Mundo. El motivo de su decisión no fue una lesión ni una falta de ganas de seguir brillando con su selección. La razón, como siempre, tenía que ver con su batalla personal. Bergkamp, fiel a su fobia a volar, sabía que viajar hasta la sede asiática sería imposible si no lo hacía en avión. A pesar de estar en el punto más alto de su carrera, él no estaba dispuesto a pagar el precio de la incomodidad que le supondría enfrentar su fobia. El avión no era una opción y Bergkamp, con una decisión inquebrantable, cerró ese capítulo de su vida internacional. Esta ausencia sorprendió a todos, especialmente porque Holanda aún contaba con una de las generaciones más talentosas de su historia. Sin embargo, la retirada de Bergkamp dejó un vacío difícil de llenar, tanto en el campo como en el vestuario. Su influencia era irreemplazable y la ausencia del mago holandés se hizo notar en las clasificatorias para el Mundial de 2002, donde Holanda no logró obtener el pase para Corea-Japón. Una ausencia histórica que subraya aún más la magnitud de la decisión de Bergkamp. Con la llegada de Thierry Henry al Arsenal se iniciaba una nueva era, y en ese momento Dennis Bergkamp, con su maestría y liderazgo, se convertía en la piedra angular de un equipo que pasaría a la historia como uno de los más grandes de todos los tiempos, el Arsenal de los Invencibles. Junto a Henry formaron una de las duplas más letales en la historia del fútbol. La creatividad y la visión de Bergkamp, unidas a la velocidad y explosividad de Henry, daban lugar a un Arsenal que dominaría Inglaterra y a nivel europeo sería un equipo temible.
Sin embargo, el tiempo no perdona y la retirada de Bergkamp estaba cada vez más cerca. Antes de decir adiós a su carrera, el destino le tenía preparada una cita que marcaría su vida, la final de la Champions League del año 2006. Fue un momento que Bergkamp nunca imaginó que viviría, y aún menos de la forma en que ocurrió. El entrenador del Arsenal pidió a Bergkamp que por una vez hiciera una excepción a su regla personal y viajara en avión junto al resto del equipo para la final en París. Pero Dennis, fiel a su principio, se negó rotundamente. No cedió y decidió que su último gran partido sería otra vez una muestra de su determinación y carácter. Así que Bergkamp tomó el coche, emprendiendo un largo y agotador viaje hacia la capital francesa. A su llegada, 36 años de experiencia en su cuerpo y las horas interminables de viaje lo dejaron exhausto. El cansancio era visible y el entrenador, consciente de su sacrificio, tomó una de las decisiones más duras de su carrera, dejar a Bergkamp en el banquillo. El partido era demasiado importante y no podían arriesgarse a que un Bergkamp fatigado no estuviera a la altura del desafío. La final fue contra el Barcelona, una de las mejores versiones del club catalán, con estrellas como Ronaldinho y Samuel Eto'o. Aquel partido terminó con una amarga derrota para los ingleses por 2-1. Bergkamp desde el banquillo vio cómo su equipo luchaba por un trofeo que de haber sido distinto podría haber sido el suyo. Esa noche, Dennis no solo vio el partido, sino que sintió en carne propia lo que fue la final de una era. Un partido que quizás representaba su último y glorioso sueño en el fútbol. Después de aquella noche de tristeza, Dennis Bergkamp decidió poner fin a su carrera. El fútbol ya no sería lo mismo sin su magia, pero el mago holandés había dado todo, y su legado era eterno. La última gran batalla del Arsenal y de Bergkamp había terminado, pero su impacto en el club, en el fútbol y en sus seguidores perduraría para siempre. Ahora, ¿qué opinan ustedes? ¿Su carrera habría sido más exitosa si no hubiera tenido fobia a los aviones? ¿Ustedes qué creen? Déjame tu opinión en los comentarios. Yo soy Gabe y si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete. Sin nada más que decir, conmigo será hasta otra oportunidad. Chao.